Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más. Muchas gracias por acompañarnos a toda la comunidad del 680 Comunicación en esta conversación tan interesante que vamos a tener el día de hoy. Para nadie es un secreto que los medios de comunicación han tenido un rol muy importante en toda la historia de la humanidad. Y en este momento, pues no es la excepción, en una situación que estamos viviendo de pandemia y de transformación como sociedad y como país. Eh, Precisamente este tema toma muchísima relevancia en un momento donde todos tenemos que transformarnos y los medios de comunicación pues no tienen esa excepción tampoco, tienen que seguir esa transformación. Para hablar sobre este tema invitamos a un periodista sumamente destacado en el país que tiene una gran experiencia, un gran bagaje en diferentes medios de comunicación y que pues puede aportarnos muchísimo porque él trabaja con un enfoque de noticia muy positiva, que es realmente lo que ocupamos en estos momentos. Le damos las gracias a don Henry Rodríguez, director de Vida FM, también es director de medios muy importantes como ADN Radio y Noticias Colombia. Muchísimas gracias, don Henry, por No, acompañarnos. qué gusto acompañarlos, Roberto, y para qué soy bueno, decía mi papá cuando lo llamaban. Bueno, usted ha sido muy bueno en muchos sentidos, don Henry, porque ha traído una metodología de trabajo a Costa Rica para los medios de comunicación, pues muy positiva, como comentábamos, que es lo que se ocupa en este momento. Sí, y yo creo que al final, Roberto, y quienes nos ven, es casi como una urgencia, ¿no? En medio de todo esto que estamos viviendo, lo hemos dicho varias veces y incluso en los podcasts que estamos grabando, esto es la urgencia porque en medio de la tormenta tenemos que saber también cosas interesantes que están pasando. No es quizás como lo piense alguien, si hay algún crítico de esta cosa que estamos diciendo, no es tapar el sol con un dedo, no es ocultar la realidad. No, porque al final la realidad estamos en ella, ¿no? Estamos en medio de esa misma realidad. De hecho, hemos sido víctimas todos, como comunicadores, los medios de comunicación, de esa misma realidad. Pero no es la única realidad. Al final creo que, y por eso me interesó mucho, Roberto, que conversáramos, porque al final uno piensa como ciudadano y el ciudadano también llega a pensar que la realidad es una. Y que entonces esto se acabó y que cerremos y vámonos, pongan el candado y nos vamos, etcétera, ¿no? Hay mucha gente muy interesante, genial, que quiere hacer cosas y que esa merece también que tengan más espacio en los medios. Exactamente. Don Henry, como comentábamos, los medios siempre han sido sumamente importantes para crear democracia, poder mostrarle a las personas esas cosas buenas que se están dando. En un momento como ahora, pues me parece que toma muchísima más prepotencia todavía. ¿Qué le parece a usted? A ver, hay varias cosas, Roberto, que yo creo que al final valdría la pena que se pudiera destacar en cosas o en diálogos como estos. Los medios tienen que asumir una responsabilidad en lo que estamos haciendo. Claro. Y en lo que está pasando. Decíamos al comienzo, hay una realidad que es inobjetable, que no se puede cubrir, no se puede tapar, pero los medios de comunicación tenemos que asumir una responsabilidad muy importante, porque también tenemos que construir, tenemos que ayudar a construir. A partir de los medios se pueden hacer 1000 cosas que nos ayuden a ser un mejor país y una mejor sociedad. Si le llevamos a la gente, si le transmitimos a la gente, única y exclusivamente, cosas terribles que pasan, nadie dice que no se diga de cosas complicadas, de corrupción o lo que usted quiera, o de violencia, lo que quiera. Eso hay que decirlo, para eso somos medios de comunicación. Claro. Pero no es lo único. La responsabilidad está en informar esas cosas que son de verdad, que están ahí, como las cifras sobre el coronavirus. Eso ¿quién dice que no hay que decirlas, por favor? Ese reporte le interesa a toda la gente. Pero no nos quedemos en eso, en cifras, en números, porque al final detrás de todo esto, pues hay seres humanos. Entonces la responsabilidad es, yo les informo, yo construyo las sociedades llevando la información como es, de esa realidad, pero también diciéndole, pero vamos, ánimo, hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar. La responsabilidad entonces de nosotros es ayudar a construir sociedad a partir también del optimismo, que es en lo que
nosotros, Roberto, insistimos tanto, nosotros tenemos como una ruta, como un camino que queremos seguir tercamente, porque no es fácil. O sea, este es un proceso complicado, lo sabemos desde el comienzo. Si usted quiere transmitir cosas positivas, siempre va a encontrar con gente que le arrea. Claro. Eso no tiene problema, pero hay que hacerlo. O sea, tenemos que asumir una responsabilidad. A nosotros nos han dicho, bueno, pues obviamente también informar otras cosas que son importantes. Pues bueno, para eso están los demás medios. Déjennos como tomar un camino, y si nos equivocamos, si nos damos contra el mundo, contra una pared, pues bueno, hay que intentar, pero todos los días intentar por lo menos transmitir cosas buenas. Esto que usted comenta, don Henry, me parece sumamente interesante porque usted tiene una gran experiencia haciendo esto. Usted tiene la capacidad de hacerlo y transmitírsela a sus equipos de trabajo, que es ver una realidad nacional, pero sacar las cosas buenas de eso y no solo informar el acontecimiento, sino también esas otras aristas que estas situaciones también tienen. Usted recorrió todo el país también transmitiendo estas informaciones, ¿verdad? Es cierto, es cierto. De hecho, con el proyecto de Vida FM, cuando cumplimos 2 años, tomamos la decisión de, para festejar los 2 años, recorrer todo el país en un proyecto que se llama De Frontera a Frontera. Digo que se llama, no lo estoy dejando en pasado porque está todavía y seguramente viene una segunda etapa, que seguramente la haremos en motocicleta. Está el proyecto, yo creo que se podrá desarrollar dentro de unos días. Pero sí, en efecto, es eso, es recorrer el país, es conocer el país. Son 5.000 kilómetros recorridos, más de 200 pueblos, en lo que nadie tiene idea de la cantidad de gente genial, fabulosa que se conoce, con unas ganas de contar historias, Roberto, con unas ganas de que el país sepa de ellos también, con unas ganas de mostrar que este país vale la pena en claro. 1000 cosas. Nosotros nos volvimos, en general, los medios, todos, vallecentristas. Entonces nosotros, como que la provincia está en un segundo plano. Y por eso a mí me gusta mucho cada vez que hablo, por ejemplo, del trabajo que hace La Voz de Guanacaste, para poner un ejemplo. Correcto. Digo, esos trabajos regionales de provincia que se vuelven medios muy alternativos para la región, que es su medio de comunicación. Dice uno, esto es genial, esto es bonito que se conozca. Por eso el recorrido de frontera a frontera valió la pena muchísimo por eso, porque permitió que conociéramos un país y respiráramos un país que tiene unas ganas de vivir que impresionan mucho, gente que es inolvidable, o sea, gente humilde, muy humilde, de pueblos, allá en Talamanca, un hombre, digo, está ¿cómo se dirá en términos muy populares? En la cola del mundo, ya, ¿verdad? Y sin embargo, una pasión por país, una pasión por hacer cosas por los demás que contagia mucho. Don Henry, ¿cómo se puede, desde su experiencia, cómo se puede cambiar ese chip que tenemos los periodistas muchas veces de que lo único que debe informarse es tal vez no lo positivo? Porque también lo menciono desde el punto de vista de agencia de comunicación, que somos nosotros, porque muchas veces enviamos información a los medios con determinado enfoque porque creemos que eso es lo que interesa, pero también dentro de una empresa, dentro de una marca hay mucha información positiva que se puede comunicar. Entonces, ¿cómo podemos ir cambiando esa mentalidad que tenemos arraigada? A ver, eso es complicado, Roberto, porque esto es casi desde la desde la universidad. Nosotros como que aprendemos en la universidad, y yo no sé si, yo ya estoy viejo, entonces hace muchos años la universidad, como que salimos con ganas de tumbar un ministro, como que esa es la meta profesional. ¿A quién tumbo, dónde descubro? Que está bien, ¿no? Está bien, porque obviamente investigar, hacer periodismo investigativo, de hecho fui profesor de periodismo investigativo en Colombia, eso es un trabajo fabuloso, claro. Fabuloso. Pero como que todos salimos con ese chip, entonces, bueno, y si todos salimos así, lo otro, ¿dónde queda? Por eso es que en los medios es tan complicado que se abre espacio para las buenas noticias, porque además nos vendieron una premisa que yo no sé si fue del periodismo de Estados Unidos, que las buenas noticias no son noticias. Y a nosotros nos agregaron un apellido a eso que dice que buenas noticias no venden. Es decir, todo eso como que se confabula
para que la buena información, las noticias positivas, etcétera, no tengan tanto espacio y sean tan complicadas. Y entonces ponen al practicante, nos ponían a nosotros, ahí llegó un mensaje de la empresa, no sé, voy a decir cualquier nombre, Walmart, que está ayudando a alguien, ¿no? Ponen haga algo ahí, o sea, no es un caso, no es un tema como para darle la importancia necesaria. Yo no quiere decir que si renunció el ministro de Hacienda y llegó que una empresa está sembrando árboles, yo reemplace una cosa por otra, porque Claro. pues, eso no tiene lógica, ¿verdad? Sí. Hay unas lógicas en los medios que se tienen que cumplir, se tienen que hacer. Pero sí colonizar, es colonizar más espacio. No una sección olvidada que si hay tiempo la metemos, una sección de buenas noticias y listo, completamos toda la edición. No, es darle el espacio, incluso en cosas malas, en cosas que son muy complicadas, que son difíciles de manejar, incluso ahí debe haber esa posibilidad. Yo recuerdo mucho un caso ocurrió de cómo en medio de una tragedia uno termina leyendo cosas interesantes, muy constructivas, una visión distinta. Hace muchos años, en un accidente de tránsito que hubo en Bogotá, un carro atropelló a una persona, bueno, trágico. En el sitio que queda el cuerpo, llega el periodista y ve que el señor que muere llevaba un portafolio. La policía recoge, ¿verdad?, todo el levantamiento y resulta que llevaba una carta. Se veía que llevaba, no era la época del email de ahora, ni del celular. Entonces llevaba las cartas tradicionales, esas que tienen rojito por las orillas, etc. Claro, sí. A este periodista está muy bien, la persona que murió hay que reportarla, pero le pidió al policía que le dejara ver la carta. Resulta que llevaba la carta al correo. Este periodista ha escrito una de las crónicas más bonitas que uno haya podido leer de cómo una carta que nunca llegó. Las razones por las que no llegó es evidente, pero la carta nunca sabemos de qué es, ¿verdad? Nunca se sabe, por respeto a la persona, nunca se abre la carta. Bueno, si era de amor, si era una renuncia, si era a la mamá, si era qué. Pero escribir una crónica muy humana de una carta que no llega, ¿eso a quién se le ocurre? A alguien que no llega con la idea de decir murió tal persona, fue atropellada, se llamaba tal, tenía tantos años y adiós. Y él se va para el mall a comer helados. No sintió nada, no le llegó nada. No, el periodista tiene que respirar otras cosas que hay en los sitios, ¿no? Que hacen parte de eso en medio de todo, bueno, yo quiero contar una historia y ojalá sea una buena historia. Claro, precisamente eso es el periodismo, poder transmitir esas historias buenas de lo que está sucediendo y esos detalles también que pueden complementar muchísimo esa información, no solo la parte mala, como comentaba usted, de este atropello, sino también esos pequeños detalles que enriquecen la historia y también que las personas, los lectores, en este caso, agradecen muchísimo, porque este tipo de información es muy agradecida y muy bien recibida por las audiencias de los medios también. Claro, y despierta eso al final, Roberto, que es como una empatía, ¿no? Con los casos. Después de todo, volviendo al tema original, todo esto que nos está pasando, al final va a terminar sacando lo que somos, para bien o para mal. Yo pienso que va a sacar mucho de lo que somos como sociedad solidaria, que nos interesa mucho cómo está el resto de la humanidad, volver a ser muy cercanos a las personas que amamos. Esto de no abrazarnos, de no podemos tener contacto con ellos, nos va a llevar, creo yo, a que cuando todo esto pase y nos den libertad, salir corriendo a abrazar a las personas, que es increíble. Conozco, porque además es colega, que me lo dijo un día, él cambió. Vive en San José, la mamá vive en San Ramón, y llevaba un mes sin verla. El día que me dijo eso, esto hace unos años, me dijo, llevo un mes sin ver a mi mamá. Le digo, ¿por qué? ¿Dónde vive? En San Ramón. Yo, ¿qué? Por favor, vive en San Ramón. Yo diera la vida por cada fin de semana tomar un avión, irme a Bogotá, abrazar la mía. Claro.
Usted la tiene en San Ramón, ¿sabe cuánto dura de aquí a San Ramón? ¿Cuánto hay? ¿Una hora? ¿Hora y media? En bus, si es que no tiene carro, póngale 2 horas, se va un viernes por la tarde o sábado por la mañana y se regresa el domingo y le dio un abrazo, porque a los abuelos, a las mamás, a los seres que se aman, se abrazan en vida. Se les dice que se aman en vida, se le envían regalos en vida. Ahora con la pandemia nos hemos dado cuenta que nos hacen mucha falta. Caramba, y entonces, si no cambiamos, si el coronavirus no nos obliga a ser mejor persona, mejor sociedad, entonces no aprendimos. Hay quienes son pesimistas, dice que de aquí vamos a salir un poquito más complicados porque las redes sociales están llenas de mucho odio, demasiada, ¿cómo será? Veneno contra los demás. Pero yo no creo que todo el mundo sean las redes sociales. Yo creo que la gente va a salir, yo tengo mucha fe en que va a salir mejor construida. Digo, en el tema de solidaridad, de empatía con los demás, los medios de comunicación, a ver si nos sacudimos también diciendo, mire, había otro país, veámoslo. Hay gente que en la casa está haciendo mascarillas y se va a los barrios pobres y las regala. Pucha, esto es demasiado bonito. Entonces, yo creo que podemos aprovechar una tragedia como la que vivimos, porque es terrible, especialmente en el tema económico para muchas familias que la están pasando muy mal, pero creo que se pueden sacar buenas cosas. Don Henry, esto que usted dice, como sociedad vamos a tener una transformación enorme. Bueno, ya la estamos teniendo y pues pandemia pues va a continuar, que nos va a transformar como sociedad. Los medios de comunicación no pueden quedarse en una nueva normalidad a la que vamos entrando como venían trabajando anteriormente, porque va a ser una situación en donde todos tenemos que unirnos para reconstruir nuevamente el país, reconstruir todo esto que nos hizo muy, muy grandes y mantenerlo. Desde su experiencia como director de medios de comunicación muy importantes aquí en el país, ¿cómo ese medio puede ir transformándose para adaptarse a esta nueva normalidad que vamos a entrar? Sí, o se transforma o lo transforma, ¿no? Al final, o lo hacemos por decisión propia o nos transforma la misma sociedad. Vea, Roberto, esto pensando muy en optimista, muy optimista. La gente va a terminar cansada de escuchar información mala. Sí. Yo no sé si, voy a especular, pero yo no sé si los medios de comunicación tengan el mismo nivel de audiencia con el que comenzamos en la época de febrero, marzo, abril, que era un pico altísimo, porque todos queremos saber del virus, los detalles, las vacunas, andábamos todos como sociedad como muy pendientes de eso. Yo creo que ese pico ha comenzado a bajar y la gente ha comenzado a decir, a ver, otras cosas, no puede ser. Decía un buen amigo mío que encontró a sus papás, que son mayores de edad, él vive con ellos, estresados una tarde porque, claro, ellos veían noticias en la mañana, al mediodía, en la noche, durante todo el día leían redes sociales. Él se dio cuenta que era ese estrés que les producía y les dijo, vamos a moderar esto. Enterémonos de algunas cosas, no veamos noticias durante todo un día, por ejemplo, y en la noche a ver qué ha pasado y ya. Pero durante el día escuchemos la música que nos gusta, escuchemos programas, escuchemos Vida FM, escuchemos el podcast de Henry. Pero es eso, o sea, como escuchemos otras cosas y como que, a ver, nos limpiamos un poquito, la carga es fuerte. Yo personalmente lo sentí cuando estaba en la dirección de Noticias Colombia, que hay momentos en los que usted quiere gritar, decir, paremos. Y mucho más cuando a través de las redes sociales usted lee que si hay apertura es malo porque es un gobierno irresponsable, dejando que la gente se contagie. Si se cierra es un gobierno irresponsable porque va a quebrar a los empresarios. Es tan difícil porque obviamente estamos en una situación que es inédita, nadie tenía un plan, nadie tenía como que va a pasar esta tragedia, el 2020 guarden dinero porque el 2020 va a ser... No, nadie sabía. Entonces todo está como que aprendemos, pero como que nadie está contento con nada y hay un permanente remolino, un encontronazo permanente que termina satura más. Además de la información, es esa confrontación social que es fuerte. Sí, exacto. Hay una sobresaturación de la información. Estamos en una época donde hay demasiados canales donde se puede acceder a información
Entonces allí es importante también medir a qué información como audiencia debemos acceder realmente para que no suceda esto que nos comentaba, de entrar en un estrés, en una sobrecarga emocional que al final es muy dañino para cada uno de nosotros. Sí, sin duda, sin duda. Y eso depende mucho de cada uno, porque al final nosotros debemos saber que esto es responsabilidad, los expertos lo han dicho, soy experto en nada. Yo los escucho, los que saben y dicen, esto es una responsabilidad individual, desde lo puntual, desde lo simple, lavarse las manos, por ejemplo, eso es usted. No tiene que venir aquí el ministro de nada a lavarle las manos, es usted individual. Como es individual también mi comportamiento en lo social, como ser parte de la tribu, porque cuanto menos ataque yo a los demás, cuanto menos tóxico me vuelva, cuanto menos ácido sea mi comentario, destructor con alguien, si yo me guardo esas opiniones, no comparto imágenes horribles de alguien que intenta matarse o alguien que se desnuda sobre un carro, compartir eso, ¿qué nos ayuda? Eso llega a mi celular y ahí muere, yo borro. Pero si yo pongo de mi parte, muy individual, eso, de comportarme bien en las redes sociales, porque opinar está bien, porque criticar, ¿no? Una decisión que digo, pero todo eso con respeto se puede hacer, pero no ser tóxico, que creo que es en lo que estamos cayendo, o están cayendo muchos a través de las redes sociales. Claro, porque uno pensaría, o normalmente uno venía pensando que los medios de comunicación es televisión, prensa, radio y ahora medios electrónicos enfocados en periódicos digitales. Sin embargo, ahora un medio de comunicación, usted bien lo dice, puede ser WhatsApp, Facebook, Instagram, cualquier aparato, cualquier plataforma en donde transmitamos información y la compartamos. Entonces allí es donde hay que tener también mucho cuidado. Es cierto, porque ya a uno le dicen, mire que la cantidad de muertos son tantos. Es que lo leí en Facebook. ¿Y quién lo escribió en Facebook? No, ahí decía, ni la fuente, con que lo diga Facebook para mucha gente, ya es una verdad, y eso es peligroso. Eso es peligroso porque al final, en eso lo que decía ahora es, en la responsabilidad individual, bueno, hasta en eso, o sea, ¿qué medios estoy leyendo? Si yo abro pepitoperez.com y ahí dice que el ministro tal es un ladrón y yo tomo esa información, la replico en mi red diciendo, si se dan cuenta que tenemos un ministro tal que es ladrón, usted es un absoluto irresponsable. Usted es un antisocial tamaño mayor. Es peor que esa persona que escribió eso, porque la persona que escribió eso razones tendrá. Que sea cierto, no, digo, no estoy diciendo eso, sino ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente? Es ahí donde nosotros, a ver, la responsabilidad individual, yo voy a insistir mucho en eso porque es ahí también. Es, ¿dónde me informo? ¿A quiénes le informo? Yo debo saber a quién estoy hablando y qué tipo de información yo tengo que compartir con la gente. Esa responsabilidad es mía, pero es suya, es la de mi esposa, ¿verdad? Es una cosa en la que si cada uno asumimos una responsabilidad muy puntual, pues caramba, las cosas cambian. Claro. Don Henry, tradicionalmente a los medios de comunicación se les ha dado esa responsabilidad de informar siempre objetivamente, balanceadamente, y a raíz de esto también se le dan otro tipo de responsabilidades como la de educar a una sociedad, capacitarla. Los medios en este momento de su experiencia tal vez están en esa capacidad o están realizando esa labor también, aparte informativa, educativa a la sociedad. Digamos que no lo estamos haciendo como debe ser, que tenemos todo para hacerlo, sí, por algo que es supremamente importante. Los medios de comunicación tienen mucha credibilidad, tienen mucha penetración social. Aquí, gracias al país que hay electricidad hasta en el último rincón del territorio nacional. Ahí puede haber un televisor. Hay radios, todavía los radios con las famosas baterías. O sea, los medios de comunicación en su estructura tienen todo para hacerlo. Que nos falta ser mucho más claro que sí. O sea, educar, que fue mi respuesta, la primera respuesta cuando comenzamos la entrevista. Claro. Es, ¿para qué estamos usando los medios de comunicación? Los medios de comunicación están para informar,
¿verdad? Para compartir información y obviamente medios muy específicos que están para transmitir noticias económicas o noticias políticas o el debate, o medios de comunicación que tienen programas especiales para opinar, para llevar gente de análisis. Cada uno tiene su responsabilidad, pero queda una enorme gama de medios en los que se podría utilizar muchísimo precisamente para educar más. Hay un problema con eso, que es también parte de las respuestas anteriores. Pensar que lo bueno no vende y pensar que las buenas noticias son aburridas, que los temas ecológicos o de medio ambiente o de superación son aburridos. Eso nos lo han vendido y en muchas tienen razón. A veces presentamos la cultura como algo tedioso o, bueno, insufrible, como decía un hermano mío. Porque eso se puede hacer, pero hacerlo bien. O sea, no es algo, no sé si usted puede ver y a ver quienes nos siguen la Deutsche Welle, la DW. Programas educativos, unos documentales tan bien hechos. Y usted se queda y termina aprendiendo. Porque la responsabilidad nuestra es, al final, hacer crear esos espacios, pero hacerlo bien, hacerlo atractivo. A la gente le gusta. La gente no es que crea que saber sobre la vida de Van Gogh es horrible, eso es arte, y además ese loco, y además se suicidó, ¿verdad? No, es cómo le cuento yo la historia y que la gente al final diga, mira qué vida tan interesante. Era terrible su vida, pero lo que heredó como artista es enorme. ¿Cómo presento yo eso? ¿Cómo vuelvo atractivo mi producto? No crea que cuando nos sentamos, por ejemplo, en VidaFM, a hacer, por ejemplo, el podcast, sabiendo que es 1 hora o 45 minutos, lo que sea, ¿cómo hacer que la gente se quede escuchando un montón de noticias positivas? La única manera es acompañándolo con música, editando bien las voces, el tono con el que se habla. O sea, tenemos que tener herramientas para volver atractivas las cosas que puedan educar. Crear los espacios, que los hay, digamos la plataforma, pero crear esos espacios para que llegue a la gente, pero hacerlo bien, hacerlo atractivo, para que cada vez se interese más por la cultura, por la ciencia, cosas que al final en el día a día no nos enteramos. Me llama mucho la atención esto que usted comenta, porque cuando uno habla con expertos en negocios, ellos dicen que estamos en un momento para que las empresas se reinventen, innoven. Y me queda claro también que esto también es para los medios de comunicación. Ver esa nueva forma en cómo contar la historia, cómo transmitir esa información es sumamente relevante en este momento. El cómo. El cómo, Sí, exactamente. el cómo en este momento es clave. El qué, bueno, eso va variando todos los días, nos estamos dando cuenta. Pero el cómo es bien importante, porque al final ese es un gancho. A mí me encantaría tener más espacio. De hecho, estábamos ayer diseñando un plan para todos los días o una vez a la semana conocer gente que ha resistido, o sea, cómo lo han hecho, empresarios que han aguantado semejante remesón, sacudón a nivel social. Bueno, conocerlos, saber de ellos, qué hacen. Tenemos una idea que creo que va a resultar muy bonita porque, bueno, al final es eso, ¿no? ¿Cómo lo presentamos para que resulte atractivo? Don Henry, ¿cuáles son los principales retos que tienen los medios de comunicación en una época como la actual? Principales retos. Bueno, 1, educar, que lo hemos hablado. 2, abrir más espacio para escuchar a quienes están al otro lado. Se nos olvida que al otro lado hay seres humanos. Pensar en ellos y escucharlos. Yo creo que se pueden abrir muchos espacios. Y un reto, yo creo que es de los más grandes retos que todos tenemos que asumir desde un medio tan pequeñito como VidaFM hasta los grandes históricos. Yo creo que la responsabilidad final es el mismo, es cómo vamos a reconstruir país. Esto va a quedar, o sea, como si hubiera pasado un huracán, hablo en el tema social, económico, va a ser difícil, muy difícil, muchas empresas que van a quebrar, el desempleo
que superó el 20% hace rato. Sí. Va a ser difícil, muy difícil. Bueno, ¿cómo reconstruimos país? ¿Qué hacemos? El gobierno tendrá que tomar sus decisiones. Las mismas empresas van a tener que tomar decisiones importantes. Nosotros, como personas, a ver qué vamos a hacer. Pero los medios vamos a tener una responsabilidad grandísima en cómo reconstruir país. ¿Qué hacer? Pues, porque al final es despertando la solidaridad, es solo transmitiendo la información, es creando estrategias junto con los empresarios. ¿Cómo? Ahí es donde hay un reto gigantesco, gigantesco. Yo creo que uno de los aprendizajes, que le digo la verdad, no lo conozco bien, ahora que lo estoy hablando, me despertó la espinita, es cómo o qué papel jugaron los medios de comunicación después de la Segunda Guerra Mundial. Porque los empresarios se reinventaron. Ahí leía, por ejemplo, que un empresario que fabricaba o que hacía labiales para la belleza, principalmente el labial, disparó las ventas. ¿Por qué las mujeres consumieron más labiales durante y después de la guerra? ¿Qué llevó a que una industria como esa creciera? ¿Qué razón hubo? Creo que incluso hasta Winston Churchill tuvo mucho que ver en eso. Pero vea usted que como que todo tiene un hilo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hacen los líderes, los grandes pensadores del país? Que hay muchos. Gente a la que se le cree. Hay muchos medios que son importantes, muy serios, ¿verdad? Con mucha credibilidad. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que eso es parte importante. Yo creo que el reto más grande es cómo vamos a ayudar a reconstruir el país. Aquí también toma mucha relevancia el cómo, como hemos venido conversando. El cómo es vital en estos momentos. Don Henry, nos va ganando un poco el tiempo, pero antes de despedir esta conversación, me gustaría que nos comentara un poco qué es Vida FM, cuál es el enfoque que trae con este nuevo proyecto, porque tengo entendido que lo está relanzando nuevamente, ¿verdad? Con los podcasts, con las transmisiones que está planteando realizar. Sí, y gracias por preguntarlo. Vida FM es un sueño al final, nace como un sueño. Nace después de, bueno, Vida FM como marca existe hace 6 años que hacíamos un programa radial donde hacíamos entrevistas rarísimas, ¿no? Alguna vez se nos ocurrió entrevistar a Mario Benedetti y lo logramos, lo llamamos y nos pasó al teléfono. O también el primer hombre que llegó al cerro más alto del mundo, al Everest, se llamaba Sir Edmund Hillary. Y lo buscamos hasta el cansancio y terminamos entrevistándolo. Claro. Pero bueno, luego viene ADN Radio, yo asumo la dirección de ADN hoy. Estamos ahí, creo que fueron 5 años. El proyecto de ADN termina y yo retomo Vida FM, pero ahora ya aprovechando el escenario como medio digital. Y creamos un informativo diario y etcétera. Así se cumplieron 2 años hasta que aparece la propuesta de Columbia. Voy a Columbia, termina todo el proceso de Columbia y retomo Vida FM, ahora pensando otra vez, retomar informativos en la mañana, que es un sueño, bien solo digital o a través de digital y una radio tradicional, convencional, que estamos en ese proceso, ¿no? Eso no se ha concretado, pero bueno, al final vamos a ver en qué termina una propuesta que hemos recibido muy interesante para volver a hacer radio. Pero mi única petición, mi única condición, si es que se ponen condiciones en esto, es déjenme hacer la radio como me gusta. Claro. Informar como yo creo que se debe hacer. Porque yo me complico la vida cuando me ponen a jugar distinto. Yo soy un buen 9, me llevan al equipo y me dicen, es que usted es muy bueno y queremos que esté aquí, ¿no? Cuando arranca el partido me dicen, Henry, vaya, defienda. Y digo, pucha, y aunque yo juego fútbol, pero ¿cómo se defiende? ¿Verdad? Por eso soy un buen 9. Yo me considero, bueno, no me ponga de 9, que eso es demasiado ponerme. Digamos, tengo una forma de jugar, me perdonan el parangón, tengo una forma de hacer el periodismo.
Si yo llego a un medio y me dicen, aquí nos vamos, la idea de nosotros es tumbar un ministro. A ver cómo lo hacemos. Digo, no, a ver, perdón. Esa no era la idea. Sí. Pues si se cae, si tumbamos al ministro, buenísimo, pues porque además se demostró y se condenó y todo lo que quiera. Descubrimos, ¿no? Pero no es la base. Sí. Por esa razón, entonces, estamos en ese proceso. Si resulta, bien, me agradaría. Si no, seguimos con la misma línea de Vida FM, ahora en efecto con los podcasts. Hemos creado un podcast, ya salió primero, ya cuando estamos en este momento grabando esta entrevista, están en producción ya el segundo, que ya debe estarse publicando, con la misma idea, noticia, información positiva, que se llama Un Eterno HP, que llamó mucho la atención por el nombre. Yo soy un eterno HP. Habrá quien diga, yo sabía. Pero HP es hiperpositivo. Sí. Y generó buenas opiniones, gracias a Dios, y vamos a ver cómo sale de aquí en adelante con la misma idea. Y obviamente esperando ver los patrocinios, cómo se comportan. Y bueno, es un reto bien bonito, Vida FM. Claro. No, y ojalá, deseándole todo el éxito, don Henry, porque realmente este tipo de programas, de producción, es lo que el país necesita en estos momentos. Sí, y que al final lo que dijimos en el mismo podcast, el reto de que lo bueno se vuelva viral, ¿no? Claro. Lo hemos dicho, yo lo dije en un video también, de compartir lo malo es como una tendencia. Somos como sociedad muy dados a compartir las cosas malas, negativas. Y entonces compartir cosas buenas, positivas, que el podcast se comparta más, es lento. Y lo sabemos, es un proceso mucho más lento, pero al final llega el momento, todo tiene pues precisamente ese momento. Claro. Don Henry, nada más que agradecerle por este rato, esta conversación tan amena, tan interesante, y este análisis que usted realizó desde su experiencia y muy, muy completo. Y muchísimas gracias nuevamente por ese tiempo. No, a ustedes por invitarme. Siempre que sea para hablar de estas cosas, yo estoy muy, muy dispuesto, y ojalá se generen por lo menos inquietudes en colegas. Es curioso, solo para terminar, he recibido varios currículums y propuestas de colegas diciéndome, yo también soy un HP y entonces quiero sumarme a la idea. Y se puede crear un buen equipo, ¿no? Ojalá se genere mucha inquietud con la gente. Ojalá. Sí, ojalá. Esa es la fe. Don Henry, nuevamente muchísimas gracias, y muchas gracias a toda la comunidad de 680 Comunicación que nos acompañó durante esta conversación, y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y los esperamos en próximas conversaciones más. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.